podamos ser edificados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor bendito, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar aquí juntos, Señor. Tú nos has hablado y nos has dicho, Señor, que es bajo tu propósito y es porque tú tienes, Señor, para nosotros abundancia. Yo anhelo con todo mi corazón, Señor, que lo que has puesto en mi boca, en mi espíritu, en mi corazón, en mi mente, Señor, pueda ser transmitido. Este pan, Señor, lo pueda servir a la mesa y que cada uno, Señor, pueda despacharse de él, Señor, cuanto quiera. En el nombre poderoso de Jesús, yo recibo en esta hora, Señor, las palabras tuyas para transmitirlas, Padre, y te ruego con todo mi corazón, Señor, que no colisionen con ninguno, Señor, sino que antes bien traigan, Señor, para nosotros, Señor, un desatar en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Que desate, Señor, anhelos, deseos, Señor, tuyos en nosotros en el nombre de Jesús. Háblanos de una manera, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral, Señor. En esta hora te lo rogamos. Aquellos que vienen, Señor, en camino, por favor, Padre, ábreles las puertas para que puedan llegar a este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalos, Señor, hasta este sitio. Y los que ya estamos aquí, Señor, que podamos tener este corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Quisiera entonces platicar con usted acerca de unos pensamientos que el Señor puso en mi corazón. Titulé a este tema Formando Reyes en el Redil. Por varias causas, y ahorita al final creo que vamos a ver en la conclusión, usted lo va a entender de una mejor manera. No sin antes hacer énfasis en que hemos venido a una capacitación, ¿verdad? Así se le llamó a esta convocatoria, y es una capacitación. La palabra capacitación aparece en Efesios 4:11 cuando habla de perfeccionar a los santos. Y yo quiero decirle lo siguiente: capacitación se refiere a el equipamiento, a completar totalmente, pero también quiero hacerle énfasis a esto, a reparar, ajustar, a ser apto, perfeccionar. Viene de la palabra catartismos o catartismos, ¿verdad? Depende cómo lo lea, según su griego, ¿verdad? Que significa un mobiliario completo. Significa perfeccionar, que es completar totalmente o reparar, ajustar, y lo que ya le mencioné, es unir también o remendar. ¿Por qué le digo esto? Porque basado en ello, en que nosotros venimos a una capacitación, anhela mi corazón exteriorizarle o llevarle a usted al conocimiento de que aun cuando nosotros ya estemos en medio del bregar en el ministerio, sencillamente si nosotros tal vez no tuvimos la oportunidad de caminar tal vez en nuestra vida desde pequeños o desde algún tiempo, haciéndonos aptos o teniendo estas capacitaciones en nuestras vidas, quizá tengamos deficiencias en ello, pero cuando llegamos a Cristo Jesús y estamos en el ministerio, el Señor repara las cosas, el Señor nos ayuda, nos ajusta. Si somos un carro que va así más o menos, ¿verdad? El Señor ajusta todo en nosotros para que entonces podamos agarrar velocidad en el ministerio. Amén. Y obviamente aquel que desea el ministerio, pues es también para usted, para que lleve un principio en su vida y para que podamos tener dirección sobre ello. Amén. Entonces, mi deseo es poder transmitirle a usted en esta mañana una parte del equipamiento que Dios tiene para nosotros. Y para ello entonces quiero llevarlo primeramente a esta parte de la escritura. En Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice: y nos hizo reyes. Diga conmigo, nos hizo reyes. Pero así como que de veras lo hizo rey, ¿verdad? Bueno, ahí ya cambió la cosa. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el poder
por siempre, jamás. Amén. Yo creo que esa promesa en nosotros, que obviamente el Señor dice que llama a las cosas que no son como si ya fuesen, ¿verdad? Entonces usted y yo, aunque usted no lo crea, aunque usted vea al que tiene ahí al lado suyo, como yo, un poquito mal emplasticado, pero es un rey y es un sacerdote. Nos han llamado a eso, amén, para ser reyes y sacerdotes delante del Señor. Y esto entonces me llamó la atención leyendo otros versos y a donde quiero llevarlo, porque yo creo que nosotros debemos de atender, por ejemplo, que los reyes de la tierra, hermano, aunque nacen ya dentro de la estirpe o de esa naturaleza, ¿verdad?, de rey, tienen que tener una formación en su vida. No es solamente de que nació rey y mañana se muere el anterior y de una vez que suba, no, tiene que tener una formación en su vida. Tienen que formarlo, tienen que enseñarle todas las cosas que se necesitan para llegar a ser un rey. Y Dios quiere que nosotros nos capacitemos para ello, que lleguemos precisamente a ser reyes, pero para eso se necesita primeramente pasar por un lugar que es el redil. Si nosotros no pasamos por el redil, hermano, difícilmente vamos a poder gobernar, difícilmente vamos a poder llegar a ser reyes. Porque el redil es el lugar de enseñanza, donde nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones adversas, en donde el Señor nos va a templar nuestra vida, nuestro carácter, nuestra mente y todo lo que y nos va a hacer aptos, nos va a dar todo lo que necesitamos, amén, para poder llegar a ser reyes. Solo quiero leerle Apocalipsis 1, 4 y 5 para que tengamos el contexto de esto. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia sea a vosotros y paz del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus, usted sabe cuáles son, están en Isaías capítulo 11, verso 2. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre y nos hizo reyes. Ahí está el resto para que usted y yo tengamos el contexto de esta situación. Está hablando de que Jesús, el príncipe de los reyes, oiga bien, Jesús, el príncipe de los reyes, ahorita todavía es príncipe, pero llegará a ser rey de reyes, amén, cuando sea coronado con su esposa, porque la esposa es la corona del marido, ¿verdad? Entonces él irá a ser rey de reyes, coronado rey de reyes, cuando su esposa le sea puesta. Pero a lo que quiero llegar es, como estamos hablando entre líderes, bueno, llamémosle líderes, ¿verdad? Pero gente que anhela, gente que desea llegar a dirigir dentro de una congregación. No dirigir así como estaban mis hermanos acá, sino tener un gobierno dentro de una congregación. Y ahorita voy a explicarle algunas cosas, a qué se refiere gobierno y por qué está íntimamente ligado redil y líder. Redil al revés, si usted lo lee, es líder, ¿verdad? Entonces necesitamos primero ir al redil para salir como líderes. Y después de ser líderes, entonces llegaremos a ser reyes. ¿Amén? Ok, entonces veamos esto. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Acompáñeme por favor entonces a 1 de Timoteo capítulo 3 verso 1. Es un texto bastante conocido por la mayoría, creo yo. Dice la palabra del Señor así: palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Yo pregunto, ¿quiénes desean obispado? Y tal vez ahorita usted no entiende ni siquiera qué es obispado, ¿va? Suena como avispa, pero no es eso. Ahorita le voy a explicar qué significa. Y los que ya estamos, queremos que si no estamos haciendo bien las cosas, que el Señor nos repare, que el Señor nos ajuste, de tal manera que entonces podamos avanzar dentro de la congregación en la que el Señor nos ha puesto. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, y yo quiero de leerle esto. Al ver el contexto de este pasaje, nos daremos cuenta que el primer redil para formar un líder es la casa. Primer redil para formar un líder, la casa.
donde usted habita. Y déjeme decirle esto, no solamente, porque vamos a ver vamos a desglosar esto un poquito, y déjeme decirle que aun si usted está jovencito, que no tiene esposo o esposa, no está casado y tal vez aparezcan algunos incisos ahí con los que usted no se identifica del todo, déjeme decirle que aún la casa, ese es el primer redil. Si usted anhela ese obispado, si usted anhela ser un episcopo, si usted anhela dirigir, entonces lo que necesita es ser instruido. Y se empieza en la casa. Ahí en la casa, la palabra redil, una de sus acotaciones es la palabra cueva. Y eso nos refiere a nosotros, a la cueva de Adulam. ¿Sí se recuerda de la cueva de Adulam? ¿Qué pasó en la cueva de Adulam? ¿Ah? Usted me dijo que sí sabía cuál era la cueva de Adulam. Donde se refugió David cuando lo andaban persiguiendo. Pero ¿qué pasó ahí adentro? Solo se entró y salió. Así salió, ¿no? Ok, había gente, dice, que estaba enferma del espíritu, del alma y endeudada en el cuerpo. Pero David no los dejó ahí. David lo que hizo fue que los empezó a llevar. Ahí fue su redil para ellos. Ahí estaban ellos en el redil. Lo que necesitaban era quien los hiciera aptos para llegar a ser guerreros, para llegar a ser vencedores. Y de hecho, aquel hombre llegó, David llegó y les enseñó. ¿Sabe por qué? Porque David ya había tenido también su redil. David ya había sido o había estado siendo entrenado en un lugar llamado redil. Y ahorita vamos a ir para allá. Pero déjeme entonces, vamos a analizar este pasaje tan precioso. No sin antes decirle que el obispo viene de episcopé, que significa un superintendente, un inspector. Pero un inspector para dar alivio. Así dice ahí. Un inspector para dar alivio. Entonces, una de las cosas que usted tiene que entender, y yo también, es que si deseamos estar al frente de una congregación, es para dar alivio. Es para bendecir a otros. Es para reanimar a otros. No es para terminarlos de hundir. Amén. Sino es para levantarlos en el nombre de Jesús. Un superintendente, un inspector para dar alivio, ir a ver y relevar también. Va a haber gente que va a necesitar momentos como de descanso y usted como pastor, usted como líder, porque episcope también significa un anciano, ¿verdad? Es para todo aquel que está como líder dentro de la congregación. Déjeme usar la palabra líder, aunque realmente no aparece en la Biblia, pero algunos lo ponen. El asunto es que nosotros entonces vamos a tener que relevar muchas veces a algunos que están cansados para que tomen otra vez hálito, y nosotros vamos a tener que estar en su lugar. Y por eso entonces se necesita que nosotros hayamos aprendido en todos los lugares. Si usted, por ejemplo, va a dirigir una congregación, va a necesitar de repente cantar. De pronto, estoy hablando de que se está formando, ¿verdad? De repente cantar, va a tener que lavar baños, y como en alguna oportunidad dijo el apóstol que nos cubre, ¿verdad? El apóstol Sergio, nos va a tocar recoger las ofrendas y gastárnoslas también, ¿verdad? Nos va a tocar hacer de todo. ¿Para qué? Para que podamos relevar a otros. Si no, no vamos a saber qué hacer. ¿Amén? Ok, entonces, miren, empecemos con esto. Las características que nos empieza a enseñar. Quiero leerle estas versiones nada más para que lo veamos y tengamos un panorama más amplio de lo que es el obispado. Aquí una palabra en la cual puedes confiar, la Biblia Kadosh. Cualquiera que aspire a ser dirigente en una asamblea está buscando trabajo que vale la pena. Entonces, este trabajo vale la pena. Dígale al que tiene al lado suyo, si buscas obispado, vale la pena. Si buscas dirigir una congregación, vale la pena. Esta versión está bonita, ¿va? La última es la que tal vez nos va a definir. Damos la bienvenida al apóstol Luis, hermano pastor Enrique, también Dios les bendiga.
La Biblia de lenguaje sencillo dice: si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. ¿Alguien de aquí desea dirigir una iglesia? Levánteme su mano. Valiente, fíjese, valiente. ¿Alguien de aquí ya dirige una iglesia? Levánteme su mano, por favor. Valiente, hermano, muy valiente. Que Dios lo ayude, fíjese. Y a mí también, ¿verdad? Amén. Mire esta otra versión. Y esta tal vez es la más difícil, ¿verdad? La palabra es fiel. Si alguno desea obispado, entre paréntesis dice oficio de pastor o anciano en la iglesia. ¿Cuántos ancianos hay aquí, hermano? Como cargo en la iglesia. Solamente mi hermana, su hermana. Ok, los demás no. Mire, dice ministerio difícil desea. Entonces, aunque es difícil, pero las anteriores nos están diciendo que es un buen trabajo y que vale la pena. Amén. Entonces, por eso es que usted está aquí. Porque si desea esto, va a valer la pena. Va a valer la pena tal vez el desvelo, los hermanos que vienen de Oklahoma, ¿verdad? Se vinieron bien tempranito. La madrugada les hizo bien. Y así que aquí está usted. Porque el ministerio que nosotros deseamos, aunque es difícil, pero vale la pena. Amén. Entonces, entremos a esto y vayamos a las características entonces que 1 Timoteo capítulo 3 verso 2 nos habla. Pero es necesario que el obispo sea, ¿verdad? Que el dirigente, que el pastor, que el que se está, que el que quiere ser un líder. Ya le dije que, aunque no aparece, pero llamémoslo así porque todos estamos en esa misma sintonía. Tiene que tener lo siguiente, mire, primero, irreprensible. 1 Timoteo capítulo 6, versos 1 al 15, usted puede leer y se va a dar cuenta que ahí describe el apóstol Pablo, al final dice, un mandamiento para ser irreprensible. Esa palabra irreprensible significa no inculpado o no encarcelado. Le ruego que por favor busque 1 Timoteo 6 en su casa, no ahorita. Usted lo va a buscar y lo va a leer del 1 al 15 y se va a dar cuenta que ahí habla el apóstol Pablo de una serie de cosas que nosotros necesitamos para no ser inculpados de nada, sino para ser irreprensibles, para que no seamos encarcelados de nadie. Amén. Recuérdese que nos han hablado a través de la doctrina que hemos recibido que hay cárceles también, ¿verdad? Hay gente que vive en cárceles, cárceles de pensamientos, cárceles, hermano, de vicios, cárceles de muchas cosas que es necesario sean quitadas de nuestra vida. Por eso es que el líder se forma en el redil. Amén. Ahí aprende uno a ser libertado de muchas cosas. Y si nosotros fuimos llevados directamente al pastorado, hermano, y tal vez habiendo pasado muy poco dentro del redil en sí mismo, nosotros, el Señor está para ayudarnos y repararnos. Amén. Yo bendigo a las ovejas que el Señor me ha permitido pastorear. No sabe cuánto verdaderamente yo las bendigo. ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente, hermano, uno como pastor muchas veces mete la pata y hace cosas que no debería de hacer. Pero ellos están ahí y juntos aprendemos. Aunque el que más debe de aprender es uno, ¿verdad? Con la metida de pata. Pero debemos también de aprender a sanar a las ovejas que nos pusieron, ¿verdad? Digo nuestras porque si no las hacemos nuestras o como nuestras, tampoco las vamos a amar como el Señor las ama. Amén. Entonces, necesitamos nosotros, hermano, entender que debemos de ser irreprensibles ante las ovejas y ante las personas que saben que nosotros dirigimos una asamblea, que saben que nosotros dirigimos un lugar. Es difícil, por eso es que es difícil la tarea, porque la gente siempre va a estar viendo, ¿usted es pastor? Sí. Bueno, entonces vamos a preguntar, vamos a sondear a las ovejas a ver qué clase de pastor es usted, qué clase de dirigente es usted, según las ovejas. Tal es el pastor, tales son las ovejas, ¿verdad que sí?
Entonces, nuestras ovejas, hermano, las ovejas que nos pusieron a nuestro cargo más bien, hermano, son mucho del reflejo que nosotros somos, de lo que nosotros les damos a conocer, del pasto que nosotros les estamos dando. Amén. Ok. Para ello entonces, que no seamos inculpados de nada, seamos irreprensibles. Vaya a 1 Timoteo 6:1 al 15 y ahí se va a dar cuenta todas las instrucciones que el Señor nos da. Segundo, marido de una sola esposa, así como en Efesios 5:25. En Efesios 5:25, Cristo, hermano, tomó una sola esposa. Y esa esposa, obviamente, es la iglesia. Pero dice la palabra que Él se entregó, dio su vida por ella. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tener como característica dentro de este redil? Dar nuestra vida, dar nuestra vida. Recuérdese que el primer redil es la casa. Entonces usted y yo, como maridos, debemos de dar nuestra vida por nuestras esposas. Amén. Nosotros debemos de sacrificarnos por nuestras esposas. Y no vaya a creer que aquí el que le habla es San Willy. No, Señor. Yo tengo que reparar muchas cosas en ello. Pero necesito darle a conocer y que usted entienda que nosotros debemos de entregarnos completamente por aquella que es nuestra esposa. Entonces, de igual manera, cuando ya nos asciendan o nos suban a nosotros a una categoría de dirigente dentro de una asamblea, también tenemos que tener la misma actitud. Dar nuestra vida por aquellos que el Señor nos dio, a cuidarlos. Amén. Yo entiendo que hay de todo tipo de ovejas, ¿verdad? Algunas como que no son muy ovejas, ¿verdad? Sino que le salen algunos piquitos por aquí y ya son cabritas, ¿verdad? Entonces, cuando se ponen de esa naturaleza, pues también hay que dar la vida por ellos. Hay que enseñarles, hay que amarlos, hay que también, ¿verdad?, usar la vara para regresarlos y para cortarles los cuernitos, ¿verdad? A fin de que nosotros podamos entonces entender que debemos de dar nuestra vida por esa sola esposa. Como Cristo amó a la iglesia, así nosotros también. Amén. Alguien podría decir, bueno, pero yo soy la esposa, ¿qué hago? Bueno, remítase a 1 Timoteo capítulo 6 y ahí va a encontrar qué debe de hacer también. Amén. Debe de sujetarse, por supuesto. Si usted es la del ministerio, gloria a Dios, ¿verdad? Porque tiene dos señores a los que debe de sujetarse: al Señor de los cielos, que es Jesucristo, y a quien le gobierna en su casa, ¿verdad? Con todo amor y con toda paciencia. Amén, hermanas, que están casadas. ¿Cuántas casadas hay aquí? Amén. Usted se sujeta, ¿verdad?, al hombre que le ama. Amén. Ya parece canción eso. Ok. Tercero, ser vigilante. El ser vigilante implica ser sobrio, prudente en todos los aspectos. Mire, hermano, es que de verdad, cuando la Biblia del oso menciona ahí y dice que es difícil la tarea, de veras que es difícil, pero es linda, vale la pena. Amén. Entonces, nosotros como vigilantes, primero debemos de ser sobrios. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Está hablando del vino de la tierra. Está hablando, hermano, no solamente del vino literal, sino está hablando de cómo el ambiente terreno puede llegar a envolver a las personas. En alguna oportunidad yo les decía a los hermanos, para estar sobrio en el mundo se necesita estar ebrio del espíritu, definitivamente. Pero si es lo contrario, si se está ebrio con las cosas del mundo, entonces nosotros ni siquiera podremos llegar a entender las cosas espirituales. Así que es necesario que usted y yo, hermano, seamos sobrios, y eso nos va a mantener vigilantes. Dice la palabra del Señor que el pastor debe de saber el estado de sus ovejas. El que dirige debe de saber el estado de a quienes está dirigiendo.
Y cuando hablo del estado, hermano, es saber, probablemente la congregación que usted dirija o la que va a dirigir va a crecer mucho y es difícil ya saber lo de todos, ¿verdad? Los chismes, la vida de todos. Pero para eso usted necesita entonces también tener o hacer lo que Jetro le dijo a Moisés. Tú delega, ¿verdad? Pero para eso también se necesita que nosotros seamos sobrios y sepamos y vigilemos a ver quiénes son aptos para estar junto a nosotros. Amén. Ok, entonces, estando vigilantes, prudentes en todos los aspectos. Mire, hermano, esto es bien, bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces como hombres nosotros somos muy imprudentes. Yo he conocido a algunas personas fuera de esta tierra, bueno, no son personas, ¿verdad? Serían marcianos o cualquier otra cosa, pero he conocido gente, hermano, que es muy imprudente para hablar, muy imprudente para referirse a las ovejas, muy imprudente para referirse a los de afuera, y nosotros tenemos que tener cuidado para referirnos, para hablar con los demás, para dar un consejo, tenemos que tener prudencia, amén, de tal manera que no vayamos a herir a nadie. Es necesario, y más adelante lo vamos a ver, es necesario que nosotros seamos entonces sobrios en el espíritu, amén, para poder saber qué vamos a hablar. Dice la palabra que debemos de tener palabras sazonadas con sal para saber decirle a cada uno lo que necesita. Amén. No todos, no a todos, no para todos es la misma manera de hablarles. Hay quienes, si usted le dice no haga eso, le va a entender. Pero alguien que le diga a usted no haga eso, se va a sentir triste y va a decir: es que el pastor no me quiere, ¿verdad? Porque es mucho más sensible. A ese le va a tener que decir: mira, papito, mira, mamita, yo te ruego por las misericordias de Dios que no vayas a hacer eso. Y entonces se va a sentir tranquilo, ¿verdad? Por eso necesitamos nosotros, hermano, ser prudentes en todos los aspectos. Amén. Por ejemplo, y los hermanos de aquí, de la congregación, me van a entender. Por ejemplo, uno tiene que ser prudente hasta que viste y si se compra o no un carro. Hasta en eso tiene que ser uno prudente. Es decir, el tiempo, no porque no lo pueda hacer, sino que esas pequeñas cosas pueden dañar a algunos. Claro, no es una cuestión de que quedemos bien con todos, definitivamente que no, porque no se puede, ¿verdad? Pero yo creo que debemos de pedirle al Señor, como en una formación, estoy hablando de una formación de reyes, ¿verdad? Entonces, pedirle al Señor que nos dirija hasta para hacer esos pequeños movimientos dentro, en los aspectos de nuestra vida, para ser prudentes y no herir a nadie. Amén. Ok, miremos algo más, así, rápidamente. No es una prédica, le estoy enseñando porque es una capacitación. Amén. Templado. Seguro de mente significa eso, que se domina a sí mismo. Es moderado, oiga, en opinión y en pasión. Eso es ser uno templado, seguro de mente. No de mente, ¿verdad? Sino seguro en su mente. Templado. Amén. Cuando usted va a tomar una decisión, y por eso es de que el Señor nos, mire, yo le enseñaba hace algún tiempo a los hermanos en la congregación que Dios nos dio a nosotros algo que se llama libre albedrío, ¿verdad que sí? Pero en resumidas cuentas, el libre albedrío no es otra cosa más que la capacidad de decisión. Eso es el libre albedrío. El libre albedrío no significa yo hago lo que se me da la gana, no. Significa la capacidad para poder tomar una decisión. Porque dependiendo de la decisión que yo tome, así van a ser las consecuencias, o de vida o de muerte, que lleguen a mí. Entonces, usted y yo, hermano, cuando somos templados, la manera en que Dios nos templa a nosotros es que nos mete. Usted sabe que para templar el hierro lo que se necesita es pasarlo, fuego, agua, ¿verdad? Fuego, agua.
Y si lo quiere hacer acero, es más fuego, más agua, ¿verdad? Casi a temperaturas altísimas en el fuego y casi hielo, ¿verdad? Incluso algunos utilizan algunos métodos más fuertes que el hielo para hacerlo a uno acero. Entonces, nosotros necesitamos pasar por muchas pruebas, dice la palabra, para poder entrar al reino de los cielos. Pero el hecho de entrar a las pruebas significa, te paso por ahí para que tomes decisiones. Cuando Dios te lleva a momentos difíciles en tu vida, no es sino para templarte, para saber qué vas a hacer. Y especialmente usted que está aquí, que me dijo que desea obispado, o que tal vez ya está ejerciendo aquello, pero nosotros necesitamos entonces entrar a las pruebas, porque en las pruebas lo que vamos a hacer es decidir, ¿qué hago? ¿Hago esto o hago esto otro? Y para ello entonces es que nosotros llegamos y tenemos que preguntar, o debemos de preguntarle al Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga? Eso era lo que quería el Señor que le preguntara a Adán en el momento en que le dijo que Eva había tal vez tomado aquel fruto prohibido. Debió haber ido con el Señor. Si hablaba con Él, bajaba todas las tardes, la situación hubiese sido mucho más fácil para todos, ¿verdad? Pero el Señor tiene sus planes. Nos enseñó a nosotros que lo que tenemos que hacer es llegar delante de Él y decirle, tengo esta encrucijada, ¿qué hago, Señor? Y entonces ahí vamos a encontrar la mejor decisión, porque vamos a ser influenciados por el Espíritu Santo de Dios para tomarlas. Amén. Entonces usted y yo necesitamos ser templados, necesitamos ser seguros de mente. Mire, si algo necesitan las ovejas, hermano, es que cuando lleguen con usted y le pregunten, hermano, ¿qué vamos a hacer con esto? Usted no esté, vamos a ver, ¿vos qué opinas? No, sino es, vamos a hacer esto, pero de todas maneras dame tu opinión. Es muy diferente, ¿verdad? No es una cuestión de que, permitime, voy a llamar al apóstol, vamos a preguntarle a ver qué hacemos. No, hermano. Nosotros tenemos que tener seguridad en nuestra mente. ¿Qué es lo que decidimos? Porque así también el pueblo, a quien dirigimos, las ovejas van a estar seguras, van a tomar seguridad en los pasos que están dando. ¿Amén? Ok. Que se domina a sí mismo, es moderado en su opinión y en su pasión. Usted y yo debemos de dominarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Entonces, esas tres cosas son las que funcionan para sacar de nosotros toda cobardía. Así que entonces, si nosotros somos titubeantes, es porque somos cobardes. Según la Biblia, no según yo. Amén. Así que usted tiene que tener poder, amor y dominio propio. Ok. Sigamos. Ahí me haces así cuando sea tiempo, por favor. Decoroso. La palabra decoroso, y esto me llamó mucho la atención, significa ordenado. Cuando usted busca ordenado, esa palabra decoroso u ordenado, lo refiere a la palabra cosmos. Y esa palabra cosmos es el orden del espacio, el orden de los planetas en el espacio. Ahora nosotros entendemos que nuestro Dios hizo todas las cosas, ¿no? Y si algo Dios es ordenado. Entonces nosotros debemos de aprender a ser ordenados. En todo tenemos que aprender a ser ordenados. ¿Hay alguno aquí que le cueste ser ordenado? Gracias a Dios solo yo. Qué bueno. Usted no. Pero nosotros necesitamos ser ordenados. Mire, hay gente que dice, pastor, mire, ¿no será que le puede dar la sugerencia al apóstol que el año entrante sea otra vez el de la abundancia? El de la prosperidad. Porque yo no vi nada para mí. Pero es que a veces, hermano, nosotros tenemos toda la prosperidad delante de nosotros y no somos ordenados en las cosas y por eso desperdiciamos. En alguna oportunidad platicaba yo con un hermano y él me decía, ¿qué hago? Porque yo diezmo, yo trabajo, hago todo lo que necesito hacer, pero no veo que me rinda toda la situación.
económicamente hablando. Entonces le dije, sencillamente es una cuestión de ordenar tu presupuesto. Eso es todo lo que tenés que hacer. Ordenar tu presupuesto. ¿Cómo está tu presupuesto? No, pues es que lo que pasa es de que yo gano de esta manera. Entonces le dije, pues ordenadamente, si ganás diariamente, lo que tenés que hacer es sacar tu diezmo diariamente y después pones lo que necesitas diariamente para el alquiler, para la comida, para los gastos fijos y todo lo demás entonces que te sobre. De eso podés disponer para irte a comer, para irte de vacaciones y cualquier otra cosa, pero ordenate. Cuando te ordenes, entonces vas a poder prosperar en todas las cosas. Y eso es lo que nos demanda a nosotros, ser decoroso, ordenado. Yo no sé, tal vez platicando, seguramente los pastores que están aquí me van a entender. A veces yo trato de hablarles a las ovejas y ellos aquí están, no me pueden dejar mentir, pero yo les he dicho algo. Miren, hermanos, todo lo que hay aquí es de todos. ¿Verdad que así les he dicho? Todo es de todos. Esto no es del pastor, es de todos. Entonces, si usted ve que los instrumentos están sucios, ¿por qué los deja sucios? Si es tan sencillo agarrar incluso la camisa y pasársela así, mire. La cosa es que si nosotros somos ordenados en eso, disciplinados en aquello, entonces todas las cosas se van a ver con decoro. Todas las cosas van a caminar bien, van a ser buenas y van a llegar a la perfección en su momento. Porque el Señor, después de haber ordenado la tierra, haber puesto cada cosa en su lugar, dijo, todo está bueno. Hay que llevarlo así como está en orden, ahora que empiece el caminar porque lo voy a hacer perfecto. Así que si usted y yo queremos llegar a tener en perfección, al hablar de perfección es que camine todo bien, necesitamos ser ordenados. Amén. Ok. Algo más, espero que pueda llegar al final. Hospedador. Esto es muy interesante. Al decir hospedador no solamente es cuestión de que, bueno, que se vengan 20 hermanos aquí conmigo, pero hay que traigan su comida, sus colchas para dormir, ahí está el garage y ahí métanlos. Eso no es ser hospedador. Eso es nada más agarrar a todos y meterlos ahí. Pero el ser hospedador significa el que quiere a los huéspedes. Mire, a veces no es el caso de ahorita, gracias a Dios. Pero a veces, hermano, uno llega a ciertos lugares que lo invitan, a ciertas iglesias, y parece uno pollo recién comprado, ¿va? Nadie le habla, y uno quisiera que sentirse como en casa, pero no se siente en casa. Y nosotros debemos de aprender eso. Yo les he dicho a los hermanos, y ahí están, vaya que aquí vinieron para que no me dejen mentir. Pero yo les he dicho, mire, hagamos sentir bien a los hermanos. Hagamos sentir bien a nuestros invitados, a nuestros huéspedes. Que cuando lleguen, hermano, nosotros seamos capaces de llegar, hablarles, decirles, hermano, un vaso con agua, siéntese por acá, le llevo sus maletas, a sus órdenes, jefe, diría alguien por ahí, ¿verdad? Que se sientan verdaderamente, hermano, queridos dentro de la casa. Amén. Recuérdense que estoy hablando que también el primer redil es la casa. ¿Cómo se siente el esposo cuando llega después de trabajar? Cansado. ¿Será que lo hacemos sentir como un huésped recién venido a nuestra casa? Claro que no es un huésped, pero ¿será que lo hacemos sentir querido? A nuestra esposa, a nuestros hijos. Silencio rotundo, ¿verdad? Pero sigamos adelante mejor. Hospedador, entonces, el que quiere a los huéspedes. Veamos esta otra. Apto para enseñar. Y mire, esto es lindo, pero se necesita que nosotros podamos crecer, como dice la palabra que Jesús crecía, en sabiduría y en gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Mire, hermano, las primeras prédicas, si uno se oyera en las primeras prédicas, ¿verdad, hermano? Diría uno, ¿cómo me aguantaron los hermanos?
Sí, no. Sí, agarra uno los CDs y así, mire, despacito los echa así al bote de la basura. Porque hermano, uno dice, Dios mío. Dije amén, gloria a Dios, aleluya durante 20 minutos, ¿verdad? Y los hermanos ahí estaban fieles. Entonces nosotros necesitamos ser aptos para enseñar. Pero una cosa es que usted tenga actitud y otra cosa es que usted tenga aptitud. La aptitud se aprende. La actitud la tiene uno, inherente a uno. Amén. Viene con uno. Entonces, para ser apto, se necesita ser instruido. Así que si usted está deseoso de ser, y aun cuando los que estamos, ¿verdad? Porque nosotros los que estamos ya dirigiendo, tenemos que seguir siendo instruidos. Por ejemplo, no estamos allá los jueves en el estudio de pastores, pero tenemos un enlace un link, porque enlace a veces me pueden tirar aquí una pedrada. Tenemos un link donde nosotros nos podemos sentar y empezar a ser instruidos a través de nuestro apóstol o de las personas que delega. Y es necesario que nosotros seamos instruidos. Usted es necesario que sea instruido por su pastor en la actualidad. Para que entonces usted y yo podamos llegar a ser didácticos o didactas. Didáctico o didacta, hermanos, significa saber transmitir bien algo aprendido. Porque no se trata solamente, hermano, de pararse, hacerle un copy-paste a algún mensaje y exponerlo. Sino se trata, hermano, de que si aunque le hayamos hecho copy-paste, que nosotros tengamos la gracia para poder llevar la palabra y que quede sembrada en aquellos que nos están escuchando. Se vale que usted escuche un mensaje, se lo aprenda, pero para darlo tiene que ponerle de su propia salsa a esos tacos. Amén. Si no quiere echarle de su salsa, entonces por lo menos adórnelo con queso. Pero algo tiene que ponerle que sea de usted para que los demás lo entiendan o lo comprendan. Ahora hay muchos métodos, ¿verdad? Hay hermanos, a mí me gusta mucho como algunos hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Edwin que nos visitó, tiene quien le haga así todo bien bonito, ¿verdad? Con figuras y fotos y un montón de cosas, ¿verdad? Uno es más contrito, pero aquí estamos, usted me está entendiendo, ¿verdad? Amén. No, es que lo que pasa es de que yo aprendo de quien me cubre. Él es así, bien sencillo. Ok, entonces nosotros necesitamos instruirnos para ser instructivos. ¿Sí entiende la palabra instructivo, verdad? Por ejemplo, cuando usted compra algún aparato, ¿verdad? O le voy a poner el caso de un mueble, porque a veces compramos el mueble y la esposa nos dice, ¿ya leíste el instructivo? ¿Ya leíste? Y entonces le dice, no te preocupes, yo sé armarlo. De ahí le sobran piezas. No, es que esas venían de más. No, es que no leyó el instructivo. Nosotros también debemos de instruirnos para ser un instructivo. Pero para ser un instructivo necesita detalladamente todas las instrucciones a fin de poder llegar al perfeccionamiento, armar bien aquello que compró. Entonces usted y yo debemos, hermano, dejar que el instructivo de Dios se impregne en nuestras vidas a fin de completar bien a quienes nos están escuchando. Amén. Ok. No sé cuánto tiempo me queda, pastor. 10. Ok, entonces voy a ir así a 100 por hora. A ver si esto también me quiere ayudar. Y vayamos a 100 por hora. Mire, verso 3. No dado al vino. Alguien podría decir, eso es fácil, hermano. Nosotros no nos damos al vino. Aunque usted no lo crea, hay gente que sí. No debe ser borracho, literal y espiritualmente. Es decir, no se debe de adaptar al sistema del mundo. Pero Romanos 12:2 nos da a nosotros la clave de cómo no adaptarnos al sistema del mundo. Porque dice, no os conforméis, dice, ¿verdad? Es decir, no tomen la forma del mundo. Antes bien lo que deben de hacer es renovar el entendimiento continuamente por la palabra
para que entonces ustedes puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es no dados al vino, es decir, al sistema del mundo, sino a lo que Dios ha puesto en su palabra. Y renovarnos todos los días. Vamos a ver esto rápidamente. No rencilloso, es decir, no violento, ni buscar pelea, no ser heridor. Esa palabra pendenciero es tener pendencias, es decir, que le gusta provocar a pleito. Yo conocí algunos ministros, hermano, que les gustaba esto. Eran de los que jusilen y después huiriwen, ¿verdad? Lo acribillaban a uno y después le decían, ups, perdón. No era a vos, era al otro. Pero ¿sabe por qué? Porque como que se deleitaban en la situación, ¿verdad? Hermano Luis me comprende. Entonces nosotros, hermano, debemos de aprender a no contender. Sino debemos nosotros, hermano, a aprender a ser pacíficos, tranquilos. Aquí está mi hija. Y sabe que de repente se me sube el mosh, ¿verdad? Mosh es la avena en Guatemala. Pero hermano, nosotros debemos de, aun cuando estemos así, como dice un anuncio ahí en México, ¿verdad? Cuente hasta 10. Yo diría que a veces hay que contar hasta 100, ¿verdad? De medio en medio. Pero la cosa es que nosotros debemos de calmarnos. Saber cómo debemos de arreglar las cosas sin provocar más pelea. Se recuerda que así empezó Moisés, ¿verdad? Cuando quiso arreglar las cosas por sí mismo, mató a un egipcio y después le dijeron, ¿qué? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Usted y yo no debemos de tomar esa fama. Usted y yo debemos de ser tranquilos. No debemos de ser rencillosos, violentos. No resolvamos las cosas con violencia. No lleguemos gritando a la iglesia ni a la casa. Primeramente, aunque a veces lo hacemos malamente. Lo digo por mí, gracias a Dios. Usted no, usted es bien tranquilo, ¿verdad? Se me hace que algo tenemos en común entonces. No codicioso de ganancias deshonestas, es decir, no amante del dinero. Eso se da muchísimo en este tiempo. Usted sabe la teoría, digo yo, ¿verdad? Porque realmente no es una doctrina, es una teoría, pero que la han mal puesto, de la prosperidad, donde solo el ministro o el que dirige es el que se llena de dinero o de bienes y los demás solo aportan, ¿verdad? Nosotros no, nosotros debemos de no ser dados a las ganancias deshonestas. El apóstol Pablo decía que él temía que cuando él ya no estuviera hicieran mercancía de los que estaban. Y nosotros lo vemos hoy más que nunca. Muchos hacen mercancía de las almas, de las ovejas. Pero usted y yo no tenemos que tener ese espíritu, porque no es el de Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Si no moderados, dice. Eso significa ser amable, gentil, apacible. Hermano, la palabra amable significa ¿qué? Es dejarse amar. Pero usted, ¿a quién ama? ¿O qué ama? ¿A lo que es? ¿O a lo que usted desea? ¿Verdad? Por ejemplo, usted ama a su familia. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ellos se dan con usted, lo apapachan, lo hacen reír, bueno, etcétera, muchas cosas más. Pero nosotros como personas que estamos al frente o que vamos a dirigir un lugar, también tenemos que ser amables. Mire, como ministros, nosotros debemos de estar entre el pueblo, debemos de convivir con el pueblo. No es una cuestión de que yo me paro aquí y de aquí para allá ustedes son la muchedumbre y yo soy yo. No es una cuestión de que bueno, yo me voy a ir a comer allá solito a mi oficina mientras que todos los demás comen allá en la cafetería. No, Señor. Nosotros, las ovejas necesitan sentir al pastor cercano.
Así que si le estoy machucando a alguien el dedo, pues qué bueno, ¿verdad? Necesitamos nosotros, hermano, estar con las ovejas, sentarnos ahí. Los hermanos me conocen, yo me voy a sentar ahí. ¿Sabe qué es lo malo conmigo? Que con los hermanos cuando me llego a sentar todos se van. Les digo, pero ¿por qué se van si no les voy a decir nada? Nosotros debemos de convivir con ellos. Nosotros debemos de estar con ellos. Al Señor Jesús lo tildaron de eso. Le dijeron, tú que andas con los que comen, los que beben mucho. Y les dijo el Señor, ¿va? Viene Juan el Bautista y no se junta con nadie y ustedes lo critican. Vengo yo y estoy con todos y de todas maneras me critican, mejor estoy con todos, ¿verdad? Así que usted como dirigente, como pastor, es mejor que estemos con todos. Amén. Claro, yo entiendo que hay mayor empatía unos con otros, o simpatía, pues si usted quiere llamarle así. Pero claro, no debemos de hacer grupos tampoco, ¿va? Aquí solo los de alabanza, aquí solo los servidores, aquí solo los de la foto. No, es una cuestión de que estemos todos unánimes y juntos. Ahí descendió el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok, sigamos. Ser apacible, de esto ya le hablé. Es ser tranquilo, ser pacífico. Vayamos más rapidito. Ajeno de avaricia, no estar preocupado o ansioso solo por el dinero, porque se vuelve uno un defraudador. Peligroso eso, ¿verdad? En nuestros tiempos lo vemos muy claramente. Que gobierne bien su propia casa, es decir, que presida o vaya adelante, es ser ejemplo en todo. Nosotros necesitamos ser ejemplo en todo. Voy a ir rápido por razón del tiempo, pero todo esto usted lo puede investigar allá más detenidamente o espigarlo más detenidamente allá donde usted está ubicado. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, es decir, hijos obedientes que veneren a causa de la disciplina. Así dice Hebreos 12:9. Que nuestros padres que nos disciplinaban, los venerábamos. Así dice la palabra, ¿verdad? A usted le caía, le daban porque se portó mal, pero aún así veneraba a sus papás, es decir, los amaba con todo su corazón, los respetaba, ¿verdad que sí? Bueno, me quedo con los 5 que sí respetaban a los papás, pero para los demás hermanos hay que respetar a nuestros padres, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de entender que también debemos de disciplinar. Amén. Hay que saber disciplinar. Las disciplinas que nosotros damos a la larga solamente sientan precedentes, pero la disciplina que Dios pone es la que nosotros debemos de amar más. Amén. No es una cuestión de sentar a todo el mundo, no es una cuestión de sentarlo por un año, no, es una cuestión de te vas a sentar, pero te voy a instruir para que no volvas a hacer aquello, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ok. Sigamos así rapidito. Primera de Timoteo, ahí en el verso 5, 3:5 dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Sencillo, ¿verdad? Eso es bien entendible. Verso 6, no un neófito. La palabra neófito significa un convertido joven o un recién plantado. No es una cuestión de, hay gente que tiene muchas habilidades para hacer cosas. Pero no por ser habilidoso nosotros tenemos, y especialmente si es una persona muy nueva dentro del evangelio, es mejor que lo instruyamos primero, que se afirme aún con todas sus habilidades, y luego entonces lo echemos al ruedo, y luego entonces que gobierne. Porque si no, ¿qué dice la palabra? Mire, no sea que envanecido caiga en condenación y en lazo del diablo. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. No es una cuestión de que cualquiera, aunque tenga buenas habilidades. Pasa algo interesante y es lo siguiente. Tal vez me voy a meter a camisa de 11 varas, pero déjeme externarle esto. Hermano, yo sé que cuando se empieza una congregación, porque yo lo viví, cuando se empieza una congregación, a veces, hermano, llega aquel que sabe que es músico, ¿verdad? Que con el pie toca la guitarra, aquí el bajo, la batería con la cabeza y sabe hacer de todo, ¿verdad? Y es calidad, y uno dice, este es el músico que Dios me envió. Momento, mejor pruébelo, adoctrínelo, siéntelo, que aprenda. Pero si es insistente, a ver, pues pastor, ¿cuándo me va a poner? Calma, pueblo, ¿verdad?
Calma, piojo, que la noche es larga, decía alguien por ahí. Ese necesita instrucción. No es una cuestión de poner a cualquier neófito. No es una cuestión de ponerlo a un recién plantado, aunque tenga muchas habilidades. Es una cuestión de que se afirme. Es una cuestión de que entienda la visión, que tome la doctrina y que sepa entonces por dónde es que el pastor está siendo dirigido. Que sea su pastor y no solo un pastor para él. Amén. Ok. No es lo mismo ser un pastor que ser el pastor. Amén. Ok. Entonces, termino porque ya me dijeron que termine. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y déjenme entonces, voy a saltarme esta, o solo quiero leerle no en todas las versiones. Y os daré pastores según mi corazón, dice Jeremías 3:15, que os apacienten con conocimiento e inteligencia. En la Biblia al día dice, os daré pastores que cumplan mi voluntad para que os guíen con sabiduría y entendimiento. La Torre Samad dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacentarán con la ciencia y con la doctrina. En la Biblia Jerusalén, tercera edición, dice, os pondré pastores según mi corazón, que os den pasto de conocimiento y prudencia. Precioso, ¿verdad? Mire esto. En la King James dice, and I will give you pastors according to mine heart, which shall fill you with knowledge and understanding. Creo que hoy sí lo leí bien. La Kadosh dice, yo les daré pastores según mi propio corazón y ellos los alimentarán con conocimiento y entendimiento. Entonces usted dirá, ¿y los reyes? Aquí le va. Y con esto voy a concluir. Así se abre el telón. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 8 dice, ahora pues dirás a mi siervo David, así dice Jehová de los ejércitos, yo te tomé, ¿de dónde? ¿Ya ve? De detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Amén. Y quiero dejarle este pensamiento para que usted lo atesore en su corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Aquellos que tienen grandes responsabilidades deben alcanzar expectativas elevadas. Eso es lo que Dios quiere. Y daré pastores conforme a mi corazón. Esa es una responsabilidad muy grande. Pero entonces nosotros debemos de tener expectativas elevadas para alcanzar aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Póngase de pie en esta mañana y quiero orar nada más y dejar el tiempo al pastor Marlon para lo que sigue en el nombre de Jesús. Y mi deseo es